Hola, bueno, seguimos con el primer tema, campo gravitatorio, y vamos a ver el punto 7, interacción gravitatoria. Bueno, esto lo voy a desarrollar en varios vídeos, seguramente 3. Este es el primero. Y yo creo que es el punto más difícil de todos los que voy a hablar. No lo sé, porque aquí lo que quiero hablar es contar las leyes de Kepler. Yo podría decir, venga, leyes de Kepler. Y luego veremos, bueno, ¿y cómo lo solucionó esto Newton? Y cortaría rápido por lo sano. Pero he preferido pues rebobinar un poco en el tiempo y antes de llegar a Kepler y que enuncie sus leyes, pues qué sabemos en nuestra historia occidental, la historia de Europa, qué hemos sabido a lo largo pues, de la historia sobre la interacción gravitatoria. Y entonces, pues eso es. Voy a poner aquí un puntito que voy a poner introducción histórica. Introducción histórica. Bueno, y aquí, pues lo que voy a decir, pues, bueno, puede que no diga cosas muy precisas, que a lo mejor las fechas puede que bailen un poco, no lo sé, yo he estado más o menos mirando. Y lo que yo quiero aquí es que hagáis una impresión genérica de cómo ha ido evolucionando lo que es, hablando de la interacción gravitatoria, pues nos vamos a centrar en cómo hemos ido concibiendo la posición de la Tierra en el mundo, en el universo. Y entonces, bueno, pues no me critiquéis mucho, yo he ido dividiendo en etapas. Ya digo, todo esto lo digo genéricamente un poco para que hagáis una idea. Si queréis profundizar más, pues nada más solamente buscar la información. Entonces, yo aquí empiezo y pongo la antigua Grecia. Antigua Grecia. Y he puesto pues esto sobre el 400 antes de Cristo, a lo mejor es 500, por eso digo, en estas son las cosas que me bailan. Se consideraba que la Tierra estaba en el centro del universo. La Tierra estaba en el centro. Y que es el resto de astros, planetas, estrellas, el Sol, los que giran alrededor de la Tierra. De esta manera era en la que pensaba Platón y luego su seguidor Aristóteles. Luego se puede decir modelo aristotélico o platónico, pero a este modelo que hoy día le llamamos el modelo geocéntrico, geocéntrico, geo es tierra y céntrico por centro, geocéntrico porque supone que la Tierra está en el centro del universo y es todo lo demás lo que gira alrededor de él. Se llama pues así, o también modelo de Ptolomeo. Pues Ptolomeo, según está mirando, pues vivió después de ellos, de Platón, Aristóteles, y fue pues el que luego ya pues tomó esta idea, la cambió algo, porque por lo que he leído, tanto Platón como Aristóteles pensaba que el resto de astros giraban alrededor de la Tierra en circunferencia, y Ptolomeo ya dijo pues que no, que podían ser elipses. El caso, salvo pequeñas diferencias, es que todos estos pensaban que la Tierra era el centro, es lo que estaba en el centro del universo, es la tendencia de pensar, pues, es decir, el hombre o el ser humano es lo más importante de que hay aquí en este universo, pues nosotros estamos en el centro y todo lo demás está dándonos vuelta alrededor. Y bueno, y aparentemente, pues si tú observas un poquito, pues ves efectivamente que el Sol da vuelta a nuestro alrededor, sale por un lado y luego entra por el otro. Y este es el modelo primitivo que hemos tenido, modelo geocéntrico, pero fijaros que este modelo estuvo vigente, pues según está mirando, hasta el siglo XVI. Es decir, pues la mayoría de la historia nuestra, la mayoría de la historia, desde esto el siglo IV o V antes de Cristo hasta el siglo XVI, hemos creído esto.
que la Tierra era el centro. Ha sido después, y ahora vamos a ver gracias a quién, o marcaré algunos personajes, cuando hemos cambiado de mentalidad y hemos llegado a pensar que la Tierra no es el centro del universo. Pero fijaros, a lo largo de la historia humana, durante más tiempo hemos estado pensando según el modelo geocéntrico, que la Tierra es el centro del universo. Bueno, aquí pongo otro guioncito y ahora me acuerdo, vamos a poner aquí a Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico. Según he mirado en Wikipedia, 1473, para que nos hagamos una idea, 1543, pues ya vivió entre el siglo XV y XVI. Un segundo. Bueno, ¿qué tengo aquí anotado? ¿Qué cosas destaco yo de este personaje? Bueno, entre muchos saberes que tenía, porque en esta época la gente culta pues no solamente era especialista en una cosa, bueno, pues entre otras cosas era astrónomo. Entre muchos saberes que tenía. Astrónomo. Bueno, no he dicho aquí que era polaco. He visto en Wikipedia que dice que fue uno de los precursores de la revolución científica en la época del Renacimiento. Bueno, acordaros que la época del Renacimiento ya es cuando se empieza a pensar en la Grecia antigua y se retoman muchas de los saberes o de la forma de hacer de aquella época. Y retomó la idea de Aristarco de Samos. Aristarco de Samos. Griego, pero este vivió entre el 300 a.C. y el 230 a.C. Este Aristarco de Samos ya dijo que la Tierra, apostaba porque la Tierra no era el centro, sino que lo que estaba en el centro era el Sol. Y lo demás, esto en el centro, el Sol, y los demás astros giraban alrededor del Sol, incluida la Tierra. Esto ya sería el modelo heliocentrista. Pero esto, fijaros, en la época en la que predominó el modelo geocentrista, ya hubo gente que no estaba de acuerdo y proponía un modelo heliocentrista. Lo que pasa es que estos personajes pues estaban olvidados, semi-olvidados, o que no tenían los seguidores suficientes. Pues bien, fue en el siglo XVI cuando Nicolás Copérnico pues retomó la idea de Aristarco de Samos y apostó por un modelo geocentrista. Nicolás Copérnico realizó estudios de los movimientos de los astros durante más de 20 años y todo su estudio lo recogió en un libro, en una publicación, pero que no se atrevió a publicar en vida. Daros cuenta que en esta época el mayor poder lo tenía la Iglesia en Europa y la Iglesia había tomado pues sus ideas, muchas de sus ideas de los griegos, y una de ellas era que la Tierra era el centro del universo. Para la Iglesia, bueno, según la fe cristiana, pues claro, el ser humano es lo más importante que hay en este universo, pues ellos mismos es lógico pensar que la Tierra, donde vive el ser humano, esté situada en el centro, y lo demás sea lo que gira alrededor. Pues bien, Nicolás Copérnico no se atrevió a publicar en vida por su estudio, apostando por el modelo heliocentrista, pues por miedo a represalias. Y fue hasta ya cuando murió, cuando encargó que publicaran su libro. Y bueno, efectivamente, por ahí he leído que su libro, el libro de Copérnico, entró en la lista de libros prohibidos por la Iglesia. Bueno, siguiente personaje. Seguimos un poquito más adelante. Aquí yo ahora he anotado Giordano Bruno. Giordano Bruno. 1548-1600. Italiano.
Bien. Pues este muchacho, también como el anterior, entre muchos de sus saberes, era astrónomo, y este apoyaba las teorías de Nicolás Copérnico. Pero aún llegó un poco más lejos porque llegó a decir que el Sol no era más que una estrella. Es decir, que los puntitos que se veían en el cielo, las estrellas, eran soles. Es lo mismo decir que el Sol era una estrella o que las estrellas eran soles muy distantes. Y además se le echó un poco la cabeza a volar y decía, pues bueno, que alrededor de cada una de esas estrellas debería haber planetas, igual que ocurre con el Sol, y que alrededor y que en esos planetas pues tendría que haber otros seres inteligentes que vivieran allí. Bueno, echó su cabeza a volar, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que decía. Yo pienso, tengo la tendencia a pensar lo mismo. Bueno, nosotros eh, en la física moderna hemos supuesto que las estrellas tendrían planetas a su alrededor, pero no fue hasta hace yo no sé cuánto tiempo han pasado, 10 años, 20 años, donde por fin han empezado a encontrar planetas extrasolares, planetas fuera del sistema solar. Suponíamos que existían planetas girando alrededor de las tierras, pero bueno, hasta que no los encuentres, no puedes decir pues sí. Y ya sí, se están encontrando, todos los días se encuentran una pila. Luego, bueno, y lo de vida por ahí, pues bueno, ¿por qué no? Bueno, pues este hombre, no se esperó a morir para publicar su idea, y esto pues le costó la vida, porque fue condenado por herejía por la Santa Inquisición y fue quemado en la hoguera. ¿Eh? Entonces está claro que entre estos dos el más listo es el primero, que se esperó a morir tranquilamente en la cama. Este se atrevió a publicarlo y bueno, aparte de esto tuvo más ideas revolucionarias, algunas un poco más disparatadas, pero bueno, en referente a lo que es el sistema solar, pues sí, apoyó al modelo heliocentrista y profundizó un poco más. Bueno, pero hay que destacarlo a Giordano Bruno. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Galileo Galilei. Tengo anotado 1564-1642. Italiano. Italia. No. Como todo esto, una persona súper culta que sabía de todo, pero entre otras cosas, pues astrónomo, y se preocupó pues de la posición de la Tierra en el universo. Aquí tengo anotado que hizo, bueno, esto sí, no tengo que, lo sé, hizo grandes avances en la ciencia. Por ejemplo, lo que es la física, revolucionó, bueno, a ver cómo lo digo, me estoy liando. Lo que he dicho, grandes avances en la ciencia, pero yo creo que es dentro de la física. Bueno, por ejemplo, comprobó que dos cuerpos de distinta masa caen igualmente de rápido. Es decir, que siempre que el aire no le fastidie. Luego hay que buscar cuerpos que no le fastidien el aire. Si eso ocurre, la velocidad a la que caen los cuerpos es independiente de la masa. Pues eso lo comprobó Galileo. Dicen que no es verdad eso de que tiró bolas desde la Torre de Pisa, sino lo que tenía eran planos inclinados. Tenía unos planos inclinados con muy poquita inclinación y dejaban caer bolas de distinta masa y veía que tardaba lo mismo. Bien, también formuló la ley de inercia. Se dio cuenta de que si tú estás en un sitio aquí parado, en una habitación que no tienes puerta, ventana y no ves al exterior, pues no podrías saber, no eres capaz de saber si estás en esa habitación, pero dentro de un barco, por ejemplo, que se está moviendo. No hay manera de diferenciar si tú estás en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Es totalmente equivalente. Y por lo visto hizo experimentos donde se metió en la bodega de un árbol, de un barco, y soltaba moscas o mariposas, dejaba caer gotas,
veía que caían rectas, dejaba péndulos y veía que ocurría exactamente lo mismo que cuando lo hacía en reposo en el suelo. Y bueno, pues esa es la ley de inercia de Galileo. Es exactamente igual, no se puede distinguir si tú estás en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Por cierto, que luego esto Newton, posteriormente, pues la retomó como una ley. Newton, ahora veremos que enunció 3 leyes y su primera ley es esta, la de Galileo, que la formuló con otras palabras, pero estaba diciendo exactamente lo mismo. Galileo, en lo que son las observaciones astronómicas, pues a él por lo visto le llegó un telescopio que por lo visto se inventaron en Holanda. No sé si se sabe quién lo inventó, me parece que no se tiene claro. Pero el caso es que él estudió el telescopio y fue capaz de mejorarlo y ver con mayor aumento. Entonces él pues hizo observaciones de las rugosidades de la Luna, del movimiento de los planetas alrededor de la Tierra, pudo observar los satélites de Júpiter. Júpiter se veía un puntito, pero hay otros puntitos, eso hoy día lo podéis ver, con unos prismáticos medio que, podéis mirar a Júpiter, que algunos dicen, bueno, ¿y cómo mira Júpiter? Bueno, es que cuando tú miras el cielo, todos los puntitos que ves, todos no son estrellas, algunos son planetas. Lo que pasa es que emiten una luz igual que las estrellas, que no es que la emitan, es la reflejada del Sol, igual que la Luna. Pues bien, cuando sabes cuál es Júpiter, que hoy con las aplicaciones de móviles te lo dice rápidamente dónde está Júpiter, tú miras con unos prismáticos buenos y se ven unos puntitos alrededor, son sus satélites. Y si tú los vas mirando cada día, pues ves que van cambiando de posición. Y al final, cuando vas dibujando las posiciones, te vas dando cuenta que están girando alrededor. Bueno, pues todo eso Galileo lo hizo. Entonces, está claro que como consecuencia de sus observaciones, pues apostó por el modelo heliocéntrico. Se dio cuenta que es el centro está el Sol, el modelo heliocéntrico. Y no se atrevió a publicar un estudio. Lo que hizo es escribir una novela donde discutían dos personajes, no hace falta que sepáis más, pero uno hacía de tonto, que estaba simulando que era la mentalidad, un personaje de los, ¿cómo lo diría yo? Con la forma de pensar que se tenía en aquella época. Y luego otro que le hacía preguntas y se iba dando cuenta de que el presuntamente listo no era tan listo, estaba equivocado. Y en esas discusiones pues hablaban de la situación de la Tierra y pues se dejaba ver que la Tierra no podía ser el centro del universo, sino que tenía que ser el Sol. Bueno, tengo aquí anotado que como consecuencia de este libro, pues caldearon las cosas y fue requerido por la Santa Inquisición, y cuando fue amenazado bajo tortura, o se retractaba de su idea o lo torturaba, pues Galileo dijo, pues mira, sí, se retractó. Y entonces evitó la tortura. Y además no acabó la cosa, sino que el resto de su vida vivió bajo arresto domiciliario. Por lo que estamos diciendo, el gran poder que tenía la Iglesia Católica en aquella época, y aquí había un personaje que estaba promoviendo ideas que iban en contra de lo que ellos predicaban. Bien, ya estoy terminando el rollo histórico. Siguiente personaje. Aquí lo pongo. Johannes Kepler. Se escribe una H aquí, y dos N. Johannes Kepler. 1571-1630. Fijaros que existieron los dos a la vez. Galileo y Kepler existieron a la vez. Bueno, Johannes Kepler, alemán, era
muy buen matemático, aparte de astrónomo, y él se preocupó de entender cómo se mueven los planetas y también la Tierra alrededor del Sol, porque él apoyaba el modelo heliocentrista, modelo heliocéntrico. Y eso fue una de sus grandes batallas que tuvo a lo largo de su vida. Finalmente consiguió explicar cómo se movían los astros alrededor del Sol. Y para eso utilizó pues las medidas de otro astrónomo que creo que era danés, sí, creo danés, Tycho Brahe, que durante muchos años estuvo haciendo mediciones de las posiciones de los distintos planetas en el espacio. Y como consecuencia de esas posiciones, pues Johannes Kepler utilizó esos datos para encontrar pues una ecuación matemática que dijera cuál es la trayectoria que siguen esos planetas. Pues bien, gracias a las mediciones de Tycho Brahe, que eran extraordinariamente precisas, porque él mismo se fabricaba los sextantes para medir los ángulos, pues bien, los ángulos de elevación de los planetas y todo esto, pues bueno, gracias a esos datos pudo formular 3 leyes. Son las famosas 3 leyes de Kepler. 3 leyes de Kepler que explican cómo se mueven los planetas alrededor de este simpático personaje, el Sol. Bueno, son 3 leyes experimentales. ¿Por qué? Están basados experimentales en las mediciones de Tycho Brahe. Pero ¿por qué así? No, él no lo sabía. Simplemente cogió los datos experimentales y los pudo ajustar a ecuaciones matemáticas y decir, mirad, así es el movimiento de los planetas. Los planetas se mueven alrededor del Sol de esta manera. ¿Por qué? No hay idea. Que el por qué se sabrá más adelante, que será el siguiente personaje que tengo, que hablaré de Isaac Newton. Pero este simplemente describió cómo se movían los planetas. Bueno, y ahora lo que queda ver, y es por donde yo habría empezado si dijera no les cuento ningún rollo histórico, pues hubiera empezado por aquí. Las leyes de Kepler. Pues Kepler encontró 3 leyes que explicaban cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. Son 3 leyes experimentales. Primera ley, pues vamos a ver. Voy a explicar la primera ley y corto. La segunda, tercera para el siguiente vídeo. Pero voy a pausar. Aquí lo he dibujado. Primera ley de Kepler. Pues Kepler dijo, en su primera ley, que los planetas se mueven todos en un mismo plano. Por eso dibujo aquí como un folio y el Sol ahí puesto. Pues los planetas están sobre este folio. Bueno, aquí me salgo del folio, pero el folio en realidad es infinito para allá, para acá, para acá, para allá. Los planetas están todos en un mismo plano. En realidad, hoy día sabemos que no está exactamente en el mismo plano, pero casi, que lo llamamos el plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica es por donde se mueven los planetas. Pero sí es verdad que hay algunos que tienen su plano ligeramente inclinado. Pero está bastante bien, ¿eh? Entonces dijo que los planetas se movían en un mismo plano y que la curva que describían era una elipse alrededor del Sol, donde el Sol estaba situado en uno de sus focos. Bueno, me podía quedar tan ancho y ya está, pero voy a ver un poco, vamos a recordar qué es una elipse. Una elipse, si yo trazo aquí unos ejes, voy a dibujar un churro seguramente. Más o menos. Alguno diría, pues como una circunferencia achatada. Bueno, pues más o menos. Una elipse. A esto se suele representar por B y se le llama semieje menor. Semieje menor. A esto se le llama semieje mayor. Bueno, está claro que desde aquí hasta aquí es el eje mayor y desde aquí hasta aquí es el eje menor. Esto mide B y esto mide B. Esto mide A y esto mide A. Bueno, y luego hay 2 puntos importantes que se llaman los puntos focales.
a la misma distancia de este punto, que este es el centro. Esto es el centro. Pues aquí está el foco y el foco. Esto lo voy a llamar foco prima y foco. Y a esta distancia se la llama distancia focal. Y se suele representar por F. Distancia focal. Bueno, más o menos. ¿Y qué tiene una elipse como es? Pues mirad, la condición de una elipse es que yo me voy a fijar un punto que pertenezca a la elipse. Este. Pues si yo trazo este segmento desde un foco hasta este punto y desde el otro foco hasta este punto, ¿vale? Esta distancia permanece constante. Es decir, si yo este punto, en lugar de aquí, lo pongo aquí, y yo trazo nuevamente este segmento y este segmento, la suma de estos dos segmentos es igual a la de estos dos segmentos. Me da igual dónde yo ponga el punto. Esa es la condición con la cual se fabrica una hélice. Si yo ahora considero este punto de la hélice, pues esto más esto es el mismo número. Imaginaros que fuese 8 centímetros en este caso. Pues mide 8 en todos los casos. Se denomina excentricidad, que se representa así, como la distancia focal dividido entre el semieje mayor. Este número me da una idea de cuánto de achatado está la elipse. A ver, un momento. Aquí he hecho una pausa y he abierto el GeoGebra. Mirad, aquí he dibujado una hélice. Entonces, aquí este sería el centro. Estos son los dos focos. En uno de los focos, en este que he puesto amarillo, pues está simulando que ahí está el Sol. Porque el Sol está en uno de los focos. Y esto sería la Tierra. Pues mirad, aquí lo he hecho yo. Fijaros, esto mide 3,302. Este 5,528. Pues bien. Y aquí he puesto yo, lo he llamado L. A ver dónde está. L, la suma de los dos. 8,831. Mirad, si yo muevo el punto a lo largo de la elipse, estas distancias van cambiando, pero la suma siempre es la misma. No sé si se verá en el vídeo, pero yo digo yo que la suma de lo que mide esto más lo que mide esto no cambia. Da igual dónde deje yo la elipse. ¿Veis? Si luego esto tiene suficiente definición, y si no, podéis probar a hacer estas cositas. Es importante que manejéis programitas de estos fáciles. Este software gratuito, GeoGebra, y es muy cómodo para ver algunas cosas. ¿Veis? Pues la Tierra alrededor del Sol, ahí está, estaría describiendo una elipse, y con esta condición existe el Sol está en un foco, y a la misma distancia, en el otro lado del centro, hay un punto imaginario. Pues bien, la distancia esa, de la suma de esas dos distancias, permanece constante. A ver, no guardo. Aquí tengo otra cosa. Bueno, mirad, aquí tengo lo mismo. Pero ahora puedo... Este punto está fijo. Joder. Entonces, ¿qué he hecho aquí? Un momentito. A ver, esto, propiedades. Y le quito que sea fijo. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Mirad. Yo ahora me voy a fabricar una elipse más redondita. Fijaros que aquí he puesto la E, esta simula la excentricidad. Esto es 0,225. Si yo la hago más alargada, más achatada, pues fijaros cómo la excentricidad aumenta. 653. ¿Veis? Entonces, si este es el Sol, pues un planeta tendrá esta órbita, otro tendrá esta. Hay unas órbitas con más excentricidad, otras con menos. Fijaros que yo, bueno, esto se mueve por aquí. Lo que quiero que veáis es lo siguiente. La órbita de los planetas, dijo Kepler, que eran elipses. Muy bien. Pero, por ejemplo, la órbita de la Tierra es una elipse de excentricidad 0,0167. Esta es 0,400 y pico. Vamos a ver cómo es una de 0,167. A ver si consigo el pulso. Bueno, por aquí anda. Esta es de 0,162. Es lo de menos. Lo que quiero que veáis es que la órbita de la Tierra es una cosa así.
Vamos, prácticamente una circunferencia. Lo digo porque en muchos libros de texto te pone la órbita de la Tierra, sí, el Sol en uno de los lados, y dices, contra, el Sol pasamos por aquí, nos achicharramos y luego nos vamos allí y pasamos frío. Algunos hasta se creen que es que aquí es invierno y aquí es verano, cosa que no tiene nada que ver. Las estaciones vienen por la inclinación de la Tierra. Pues mira, es que una excentricidad de 0,160, otra vez si lo consigo, otra vez 160. Bueno, como esta, si yo estuviera en el espacio y la Tierra fuese dejando, tuviera dibujada la trayectoria, yo diría contra. Eso es una circunferencia, la Tierra da vuelta en circunferencia, porque casi lo es, casi lo es. ¿Veis? Muy bien. Y bueno, y si miráis en Wikipedia las excentricidades de las órbitas de otros planetas, pues son todas muy redonditas. Ya hay otras que sí, que son más achatadas, pero bueno, que sepáis que sí. Nosotros haremos problemas de la Tierra en órbita alrededor del Sol y vamos a suponer que es una órbita circular, porque es que casi lo es. Bueno, otra cosa, si yo me traigo este foco y luego coincidir con el otro, obtengo una circunferencia, excentricidad 0. Luego una elipse de excentricidad 0 es una circunferencia. Entonces los dos focos coinciden con el centro. ¿Ves? Bueno, creo que aquí voy a cortar ya. En el siguiente vídeo hablaremos de las otras dos leyes de Kepler. Pero que quede claro, la primera, los planetas se mueven en órbita elíptica alrededor del Sol. Sin flipar. Es decir, sin pensar que son súper achatadas, ¿eh? Son redonditas. La mayoría. No me he puesto a mirar la excentricidad de los restos de planetas. A lo mejor los planetas más externos tienen más excentricidad. Lo podéis mirar vosotros. Pero la Tierra, poquita. Muy bien. Hasta luego.